Hola, hola, un saludo para todas las personas que nos están viendo aquí en este canal de YouTube. Hoy les traigo la tercera parte de remodelando la peor casa de Nueva York. Espero y les guste y se suscriban al canal. Comenzamos. Como aquí pueden observar, aquí les muestro un poco de cómo quedó ya la parte del garage. Esto es la primera parte que yo les enseñé en el primer video. Y comenzamos con esa parte para que ustedes también vean cómo quedó. Aquí les quiero mostrar la primera modificación que hicimos. La primera fue cambiar esta puerta. Esta puerta estaba un poco más a la derecha, como ustedes pueden ver. Aquí yo les muestro que se hizo un pasillo ya derecho para tener acceso más directo a la laundry y al cuarto y al baño, como que ustedes pueden ver. Aquí eso fue la primera cosa que nosotros hicimos. También cubrimos esa parte de la calefacción, porque si ustedes recuerdan, esa, esa parte de la calefacción estaba descubierto, solo se miraba el fierro. Entonces nosotros lo cubrimos con shellac y se le pusieron corners o esquinas redondas para que tuviera un mejor diseño y no se viera tan cuadrado como las casas de antes, que era todo cuadrado y es muy antiguo. Entonces ya se ve un poco más fresco la casa con un diseño nuevo. Entonces aquí ya les puedo enseñar la laundry o la zona donde se lava la ropa. Ahí ya pueden ver las máquinas, la lavadora, secadora. Se le pusieron también en el techo spotlights, un diseño nuevo, fresco. También se le puso azulejo para que se vea bonito y a la gente le guste que, que está bonita la casa, quedó bien y bien diseñada. Bueno, ahora vamos a dar paso ya al cuarto grande. Como ustedes pueden ver, antes eran dos cuartos aquí, pero ahora se hizo un solo cuarto para que tenga más espacio las personas que vivan aquí. Fue diseñado pensando en dos opciones. Aquí tal vez un cuarto para vivir, o también puede ser un playroom, como le dicen los americanos, un cuarto de videojuegos para los niños. Entonces se diseñó en esas dos opciones para que tengan suficiente espacio de poner sus muebles y todo eso. Ahí pueden ver el piso, también se puso nuevo, se cambió todo y se puso nuevo piso, como ustedes vieron en videos atrasados. Ese piso es de plástico, pero no es muy difícil de instalar, entonces se hizo de una forma rápida y bonita. Ahí pueden ver su puerta independiente, sus ventanas nuevas, su pintura fresca, un color así como cafecito así, pero claro, no muy fuerte, para que se vea bonita la casa, fresco y no un color ya antiguo como las casas de antes, que eran colores fuertes. Ahora vamos a dar paso a ver el baño. Entonces aquí les muestro cómo quedó el baño. Algo que les quiero decir es que este baño no estaba contemplado para hacerse. Se decidió en el transcurso de estar reparando la casa y pensando también que se podía ocupar esos cuartos, el cuarto de la derecha o el garage, que son dos cuartos de gran espacio, como renta o para
playroom de los niños. Entonces, para no estar usando un solo baño, el baño principal de la casa, entonces se pensó en hacer un baño también acá en la planta baja para poder para que tuviera un baño independiente. Entonces aquí ya les muestro ya el fondo, como se ve ya el cuarto desde el pasillo, con su piso, su moldura, y sus diseños, como quedó ya para que se vea bonito. Aquí ya les voy a mostrar también cómo se ven las escaleras para subir ya a la primera planta. Ahí pueden ver, todas estas escaleras se hicieron nuevas, se destruyeron las escaleras viejas, se entintaron, se les puso barniz, y así es como ya quedaron ya los escalones para ya terminar esta parte. También, si ustedes recuerdan, aquí había también madera, que era piso de madera, y se cambió por un azulejo también para que se viera más fresco y también costara menos, porque había que lijar esa madera y luego estaba un poco dañada y había que reparar y pintar con barniz y eso. Ahí la puerta, no se hizo nada en la puerta, solo se le puso chapa nueva y así ya quedó. Ahora pues aquí es la continuación de los escalones, igual el mismo proceso, pero aquí lo que les quiero mostrar es el barandal. Si ustedes recuerdan o quieren ver en los primeros videos, este barandal era de fierro y ahora se hizo de madera, todo de madera, y respetando sus respectivos códigos para que cuando venga el inspector no haya ningún problema, porque el inspector viene, mide y y si hay un error en las medidas del código, hace que se vuelva a hacer el trabajo del barandal. Entonces así, aquí les doy otra vista para que vean cómo quedó, y así ya no hay ningún problema. Vean, así quedó, y se le puso su chandilera arriba para que se viera bonito, y así se ve ya desde ya la parte alta del piso de arriba para abajo. Ahora aquí les quiero mostrar la ventana. Esta ventana también igual se cambió toda, se quitó lo viejo y se puso nueva. Y aquí les quiero mostrar también que se hizo modificaciones. Antes no había luz aquí en la sala y se pusieron spotlights. Como ustedes pueden ver, no es un foco normal, entonces ya es diferente luz, y así es como ya quedó ya el cuarto pintado con su moldura, su piso y todos sus detalles como debe de ser, como debe de trabajarse para que se vea una casa bonita y fresca. Ahí esa parte es la parte del comedor, se cambió también su luz, su puerta nueva, es así, es nueva, y así ya ya se detalló bonito. Aquí vienen los ductos de la calefacción para que la casa en invierno esté caliente. Y ahora sí les quiero mostrar cómo quedó ya la cocina ya al final de todo el trabajo. También igual se hicieron unas cuantas modificaciones. Como pueden ver, esta mesita que está aquí del lado del chandiler no estaba, se hizo nueva. Se cambiaron gabinetes, se pusieron nuevas nuevos gabinetes, nueva instalación de plomería. También le pusieron ahí el mármol. Eso no lo hicimos nosotros, pero
vino la compañía que ellos lo hacen, y lo instalaron, pero así quedó ya como quedó, con su azulejo también, y ya están instalados igualmente ya sus muebles, su estufa, su dishwasher, el lavaplatos, su refrigerador. Se le puso también, ahí pueden ver ahí en medio entre del gabinete de abajo y el de arriba, se le puso ese azulejo también. Antes no estaba, ahora se le hizo para tener un buen diseño en la cocina. Así es como les muestro, ya quedó. Y ahora sí vamos a dar paso al pasillo que nos va a llevar a los cuartos. Ya es el último recorrido para terminar de mostrarles la casa por la parte de adentro. También les quisiera mencionar que esta casa también no solo se trabajó por dentro, sino también por fuera. Más adelante yo les estaré mostrando más videos de la parte de afuera para que ustedes también se den una idea que esta casa se remodeló prácticamente, toda la casa, adentro y afuera, porque estaba en muy mal estado y entonces pues lo necesitaba la casa. Pero ahora lo que quiero mostrarles es la parte de adentro de la casa, que es lo que estamos ahorita viendo en el video. Y vamos a empezar con los cuartos. Aquí ya pueden ver también, se le puso su piso, todo es nuevo, su puerta nueva, su ventana, ahí yo le estoy mostrando, todo esto es nuevo, su pintura. Entonces este cuarto, creo que si mal no recuerdo, era un color como morado, entonces se pintó de un color un poco más claro para que se vea bonito y no tan fuerte. Ahí se ven un poco las puertas color blanca, y ustedes saben que el blanco combina casi con todos los colores, entonces es mucho más fácil para nosotros pintarlos de blanco, aunque en algunas ocasiones pues los clientes les gusta alguna puerta negra o algo así, entonces pues se hace, porque también el negro también da un muy buen contraste también con otros colores. Pero aquí, como es una casa que está siendo reparada para venderse o para rentar, entonces lo más fácil es pintarlas de color blanco, y es más sencillo, un color semigloss, así se llama aquí, semigloss, que es blanco con un poco de brillo, pero no tan brilloso. También se puede poner un high gloss, que le llaman, pero por lo regular nosotros no lo usamos. Nos gusta usar más el semigloss, y tal vez luce bien, luce bonito, pero se ve así. Entonces así es como ya quedaron los cuartos, su piso, sus paredes, su techo también. Ese sí lo pintamos blanco, porque por lo regular los techos son blancos, pero ya las paredes pues ya es otro color. Su ventana nueva, ahí pueden ver, son nuevas. Su moldura alrededor, que es madera, igual es blanca. Y entonces pues todo eso hace un bonito contraste para que se vea una casa fresca.
Entonces aquí esta es la parte final que yo les muestro de cómo se trabaja aquí en Estados Unidos, en Nueva York para ser exactos. Y así es como yo le estoy terminando de mostrar la parte de la pintura, que es lo que nosotros hacemos ya al final de, de todo el proceso que se hace como antes de que, o más bien dicho, después de que se pone el piso y todo eso, pues después ya se pinta, y así es como ya queda su piso nuevo, su pintura bonita, y así es como ya quedó la parte final de la casa. Ahora por último les quisiera mostrar el baño. Entonces aquí ya lo último que yo les presento ya es el baño. Así es como quedó ya. Aquí está su vanity, ya con su plomería y todo instalado. Su taza de baño también igual, ya todo instalado, todo funcionando y listo para que las personas que quieran entrar a vivir ya la pueden usar la casa ya con todos sus servicios. Ahí ya les muestro ya cómo quedó ya su tina nueva, su azulejo, tanto en el piso como en la pared. Y pues así es como ya quedó ya la parte final del baño. Ahí se ve su espejo, su pintura también como un gris, como tipo azulito, para que combine y contraste con el color de la puerta. Y así es como ya quedó todo ya bien en la casa, ya con todos sus servicios, lista para ser habitada. Entonces pues aquí les quería mostrar que a una semana de haberse puesto al marketing en el internet, estas personas ya han venido a ver la casa. Entonces al parecer el dueño de la casa dijo que ya tiene algunas ofertas. Y aquí pueden ver cuántas tarjetas de personas ya han venido, y aparte otras personas que vinieron y no dejaron su tarjeta, pero se puede ver que en la casa había mucha gente interesada en adquirir esta casa por el mismo modo que así como quedó. Y espero que esta casa se venda lo más pronto posible, porque así fue trabajada para venderse lo más pronto posible. Como yo les repito, en una semana ya vino toda esa gente, entonces quiere decir que a la gente le gustó.